en 3 partes. Número 1, la parte conceptual. Número 2, la parte de los pilares, que tiene 8, por cierto. Y número 3, la parte del cuerpo de la tesis. ¿Qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, la parte de los pilares. Número 1, vamos a ver la etimología del término. 2, vamos a ver la diferencia o la apologética general. 3, la apologética bíblica. Y 4, el propósito en sí de la apologética. Eso es lo que, de hecho, vamos a trabajarlo hoy. Luego, en la parte de los pilares, vamos a tener desde su orden, el número 1, el tema. De hecho, aquí los predicadores están muy familiarizados con lo que yo voy a trabajar. ¿Por qué familiarizados? Porque yo lo que hice fue lo siguiente. De hecho, te voy a enviar, mañana o pasado, te voy a enviar en formato digital un manual de apologética, que es el que vamos a usar para trabajar la materia. Disculpen, pero yo leo este manual de muestra de todo. Lo preparamos pensando directamente en los estudiantes. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente en ese manual. Tomamos conceptos, por eso que he dado hermenéutica, o tal vez también homilética, va a notar, tomamos conceptos de la hermenéutica, 2, conceptos de la homilética, 3, y conceptos de la apologética, y de ahí entonces sacamos el manual. Hago el aclarando porque si usted no hay problema que busque información, que descargue el manual, no hay problema. Pero ese manual es único porque tiene esa particularidad. Tomamos elementos de la hermenéutica o de la revelación bíblica, 2, elementos de la homilética y 3, elementos de la apologética. Entonces hicimos una estructura. Por eso vamos a notar que en la parte de los pilares, número 1, vamos a notar que hablo de tema. Número 2, hablo de delimitación del tema. Número 3, hablo de lo que sería la delimitación de los versículos. Ustedes cuando hacen un bosquejo con el tema, ¿cierto? Con el versículo. Entonces, número 4, en ese mismo orden, hablo de la delimitación geográfica. Ustedes cuando van a predicar, toman en cuenta el lugar a donde van. Número 5, en ese mismo orden, hablo de la delimitación de los oyentes, que ustedes toman en cuenta si es una iglesia de mente abierta, si no lo es, si es una iglesia que le gusta la teología, es decir, que ustedes están tomando en cuenta a los oyentes. En ese mismo orden, después, entonces tocamos lo que sería la delimitación del tiempo. Con el tiempo, para que no se confundan, no estoy hablando de las horas que ustedes van a estar predicando, no. Ya el tiempo se refiere a otra cosa, que más adelante vamos a tocar. Después del tiempo, entonces tendríamos la delimitación de los versículos y tendríamos, ya eso mencioné los versículos como número 1, 2 o como número 3. Entonces, después del tiempo tendríamos lo que sería el propósito, en este caso, aunque mencioné arriba el propósito de la homilética cuando hablé del concepto, pero en este caso sería el propósito de su tesis que te va a preparar. Y por último, en los pilares, cerraríamos con lo que sería los antecedentes. Esa es la parte de los pilares. Luego, la tercera sesión sería la parte del cuerpo de la tesis. Ustedes, los predicadores, hacen un cuerpo, porque entonces empiezan a dividir los puntos principales, las subdivisiones, que más adelante lo voy a explicar. Entonces, en cuanto al cuerpo de la tesis, ustedes van a trabajar lo que serían los argumentos. Y en los argumentos vamos a ver, número 1, el argumento histórico, 2, argumento cultural, 3, argumento científico y 4, argumento lógico. En otras palabras, usted va a aprender a tener base, fundamento, no solamente bíblico, también entero, histórico, científico y lógico para defender cualquier tipo de tema. Después entonces vamos a entrar en lo que sería 3 modelos para preparar la tesis. Número 1, hay un modelo que simplemente lo que hace es que se toma palabras o elementos claves de los versículos y se desarrolla. El segundo modelo, que es un poco más robusto, más profundo, más sólido, sería convertir el tema
en una pregunta. Que de hecho, cuando tienen homilética, van a notar que ese es uno de los métodos que enseño para preparar el bosquejo. Es decir, convertir el tema en una pregunta y de ahí sacar los puntos principales. Y el último tipo o esquema de preparar la tesis, que no vamos a trabajar como tal, nosotros vamos a concentrarnos en el segundo, es decir, convertir el tema en una pregunta. Sería aplicar los pasos del método científico para preparar una tesis. Ya que de una pincelada, pero no voy a aplicarlo aquí, obviamente. Pero ya eso es otro nivel. Entonces, una vez que cerremos con el cuerpo de la tesis, vamos a cerrar por último con lo que sería una antitesis. Bueno, si ustedes trabajaron historia de la iglesia, cuando llegaron al periodo de 1, 2, 3, 4, al número 5, que habla la iglesia de la reforma, me imagino que trabajaron lo que sería la contrarreforma, ¿cierto? Es decir, Martín Lutero presenta su reforma el 31 de octubre de 1517, cuando fundaba las 95 tesis en la puerta de la iglesia local de Wittenberg. Entonces, después de ahí, un grupo se reúne y prepara una contrarreforma, es decir, empieza y prepara un documento para contradecir lo que Martín Lutero había dicho. Entonces, eso es una antitesis. Ahora bien, yo diría, pero si yo voy a tomar una tesis, ¿para qué la antitesis? Bueno, la antitesis tiene el propósito de que usted pueda brindar su tesis. Dígame algo, un postulado que la gente enseña en la iglesia, para poner un ejemplo. Sí, pero ¿qué de diezmo? Eso más, ya me están tomando la idea. La idea es algo concreto. Déjeme decirlo, si yo estuviera aquí hablando de gramática, que no es el caso, cuando yo hablo de algo, un tema para debatir, que sea de tesis, debe ser un enunciado cerrado. Y un enunciado cerrado, para que nos entendamos, es que ella dice, mi hermano dice, bueno, sobre el diezmo, o sea, algo abierto, porque yo puedo pensar, bueno, ¿en qué sentido? Si el diezmo se puede dar, si no se puede dar, si es bíblico, si era para la ley, si era nada más para antes de la ley, si la iglesia recién lo dio, la iglesia primitiva, es algo abierto. Ahora, cuando yo hablo de una tesis, un tema de tesis, debe ser un tema cerrado. Que aquí, cuando hablemos de la delimitación del tema, vamos a trabajar. Por eso ella delimitó, es decir, el tema fue el diezmo, pero mi hermana lo delimitó, porque el diezmo se concentró en una parte. ¿Ve la diferencia? Y en la parte que se concentró es que si el que no da el diezmo se pierde. ¿Cómo es la antitesis? En vez de yo tomar, como hacemos por costumbre, y empezar a buscar texto, para yo cuando decía de hermana, ¿sabe lo que yo simplemente hago? Tomo su mismo postulado y le busco la debilidad. O debilidades, porque puede tener varias. ¿Cuál sería la debilidad central? ¿Cuál es la debilidad central de ese postulado? Sería que la salvación descansa. ¿Quién es el autor de la salvación? Cristo. Entonces, ven como ya yo estoy tratando de cuestionar lo que ella está diciendo, simplemente diciendo, mi hermana, entonces el autor de la salvación es el diezmo. Es como yo estoy inmediatamente ya haciendo una antitesis en base a lo que ella está diciendo. Pero la costumbre de la mayoría es que vamos a la correspondencia, inclusive muchas veces cuando el maestro está enseñando algo, abrimos el maestro Google, o si tenemos la Biblia en el teléfono, empezamos a ejecutar rápido para preguntarle claro que está diciendo el maestro. Y eso no es una antitesis. La antitesis es tomar el mismo postulado y enfocarnos en la debilidad que tiene. Y en base a esa debilidad, eso hace un apologeta. Toma la debilidad del postulado y entonces lo cuestiona. El autor es el diezmo. Entonces, ¿qué ella me va a responder? Cuando yo le pregunté, yo le estoy preguntando, hermana, el autor de la salvación es el diezmo. Yo le digo, es Cristo. ¿Ves cómo ella misma se está contradiciendo? Sin yo tener que buscar ningún texto bíblico. Para eso es la antitesis. Para yo evaluar mi postulado
y ver las debilidades y corregirlas. Porque entonces en público voy a ganar por ello, si no lo hago. Por eso que yo siempre enseño la tesis con su antitesis. Ahora sí, mi hermano. Bueno, decía que antitesis viene siendo una postura de un punto central. Entonces, si se quiere, yo tengo que formular una pregunta hacia eso. No solamente formular, no, sino buscar primero la debilidad y el punto. Por eso que usted tiene que aprender a hacer teología y no hacer quejido. Por ejemplo, yo digo algo aquí, ¿cuál es su deber? Ir a su casa, claro, aplicando los pasos del lugar, aplicando los pasos, analizar, sopesar, evaluar. Si es así, gloria a Dios. Pero si no es así, pero muchas veces repetimos. Y aquí no se trata de repetir, aprender a no repetir, a aprender a defender, no a discutir. Usted va a aprender que esto es un asunto de escuela bíblica, que cuando el tema se discute, ¿sabe qué decimos? Se vio mal de la escuela bíblica. Eso no es apología, discutir, no. Discutir y defender son dos cosas muy diferentes. Primero, la parte conceptual. 2, la parte de los pilares. 3, la parte del cuerpo de la tesis. Y 4, la antitesis. Porque es un método que nos va a tomar mucho tiempo no tenemos. Voy a tomar el segundo método, que es convertir el tema en una pregunta. Aunque claro, voy a explicar la diferencia de cada uno de ellos, pero la tesis vamos a preparar en base al segundo método. Ustedes notarán, mi hermano, que aunque las palabras suenan como a veces extrañas, porque dirían hablando de tesis y antitesis. Cuando yo hablo de tesis, yo estoy hablando de defensa. Tenga eso siempre en mente. Cuando yo hablo de tesis, estoy hablando de defensa, de defender, de defensa. Lo que pasa es que actualmente la palabra ideal para nuestros fines sería tesis, porque usted ahora es un académico y tenemos que usar los términos académicos. Imagínese que usted vaya a dar a presentar una defensa a un grupo de estudiantes y usted diga, bueno, yo voy a presentar este trabajo que hice. Le va a restar porque el vocabulario del escenario no es el punto. Pero ustedes recordarán que yo le hablé al principio, le hablé de limitar los oyentes. Usted como predicador lo hace, porque dependiendo del tipo de oyente, usted adapta el vocabulario. Va a hablar de un escenario donde hay profesionales, doctores y demás. Tiene que decirle tesis, porque usted está presentando una defensa, una tesis. Ahora, en una predicación normal, obviamente, usted no usa la palabra tesis. Usted puede usar otra palabra, por ejemplo, en esta conferencia, en este estudio, en esta charla que voy a dar. Al final del día, yo estoy hablando de cosas que ustedes en la práctica conocen, aunque usan algunos vocabularios que son propios de lo que estamos. Porque cuando usted prepara un estudio bíblico de un tema ético, ¿qué usted está haciendo? Cuando usted prepara una conferencia, ¿qué usted está haciendo? Entonces, no de manera académica, con todo el rigor que amerita una tesis, pero que usted está en el camino. Yo lo que voy a hacer es que le voy a dar un burbucito y le voy a agregar algunos detalles para que no parezca un estudio bíblico, para que no parezca una conferencia, para que no parezca una charla, sino una defensa. Porque una defensa es diferente a un estudio bíblico, una defensa es diferente a una prédica. Por ejemplo, en una prédica, hablando con un hermano que no tenga mucho entendimiento en medio del mensaje, nadie de ustedes lo va a cuestionar en público, en una prédica. Evangelista, un momento, porque usted dijo que era Lucas, no es Lucas, es Mateo. ¿Quién lo cuestiona? Por eso, en una predicación no tiene la misma estructura, la prédica, que la misma estructura de una defensa. Por ejemplo, una conferencia o una charla tampoco la tiene, porque la charla lo que se va a hacer es enseñar de un tema, una conferencia,
un tema educativo como tal, ya sea, por ejemplo, de cómo criar a los niños y demás. Entonces, no es una defensa. En un estudio bíblico tampoco, porque usted va a decir, bueno, yo quiero hablar de Daniel, pero generalmente en el estudio bíblico, ¿sabe qué va a pasar? Usted, sí, en la mayoría de los casos, usted va a abordar los temas de acuerdo a la corriente del movimiento o la iglesia que usted pertenece, o el concilio. Ahora, vaya a un lugar donde piense diferente a defender ese tema. Entonces, es una defensa. Entonces, continuamos. La defensa requiere tiempo. Aquí hay muchos predicadores, ¿cierto? Hay unos cuantos ahí. Ok. No es lo mismo que una meditación, que una sensación, que una conferencia en estudio, una predicación de tiempo que se debe utilizar. Se dice que el tiempo recomendable para una meditación puede oscilar entre 15 y 20 minutos, porque es una meditación. Ahora, en cuanto a la exhortación, no tiene tiempo, porque tiene un propósito diferente a la meditación. Se asume que el tiempo normal promedio de una predica debe ser entre, algunos dicen promedio, yo dando el promedio, 45 minutos, 1 hora y media más o menos, es el promedio general. Algunos lo suben a 2 horas, pero demasiado. La conferencia y el estudio requiere por lo menos más de 1 hora y media. La defensa es más robusta, más profunda, entonces requiere tiempo. Por eso es que si no hay tiempo, no se puede presentar una defensa. Siempre, qué sé yo, la predica normal, un estudio de conferencia y demás. Porque usted, en vez de hacer un bien, va a dar muchas conclusiones. Ellos a mí me han hecho preguntas con los estudiantes, yo les digo, no, hoy no, porque no hay tiempo. Porque el tiempo es explicar dependiendo del tema que usted vaya a presentar. Hoy vamos a empezar con la primera parte de todo el contenido que ustedes van a ver durante un mes y una semana. 2 semanas dura la clase, un mes, pero la última semana es para el trabajo que ustedes van a presentar. De manera que hablemos de la etimología de la palabra apologética. Es probable que algunos, cuando se vieron en el grupo, tal vez ya investigado lo que era de dónde venía esa palabra. Es una palabra griega. Algunos asumen que viene de Apolos. Pero el punto es que la palabra apología, ese término, lo que implica es, en medio de un discurso, presentar una defensa. Decía que en un discurso tiene que ver con la defensa. Sin embargo, esta palabra de apología, al igual que la palabra, hermenéutica, la palabra homilética, ¿ya te vieron hermenéutica? Son palabras que no son de uso exclusivo de la iglesia. Son palabras de uso general. Ahora bien, lo que se ha hecho es que se ha aplicado a la iglesia. Por eso hablamos ahora de apología general, que es el uso normal, el uso que originalmente se le daba a la apología. Simplemente era para presentar en medio de un discurso una defensa. Ahora, aparte de la apología general, hablamos de apología bíblica. Cuando hablamos de apología bíblica, ahora estamos hablando de presentar defensa de nuestra fe, defender nuestro credo, defender lo que creemos. Y yo le agrego, defender los postulados que usted está predicando o enseñando. Por eso hablamos ahora de apologética bíblica. Y en esta materia vamos a basarnos en apologética bíblica, por supuesto. Y aunque lo dije al principio, de todo, preparamos un material que contiene por lo menos el 90% de todo lo que vamos a hablar. Digo el 90% porque siempre surgen ciertas cosas, informaciones nuevas que debatimos y demás, pero en cuanto a lo que es la estructura como tal,
hablando de los pilares, hablando de los elementos que debe tener el cuerpo de la tesis, hablando de cómo se elabora una antitesis. Todo está contenido en ese material. Y como yo sé que hay personas que les gusta escudriñar un poco más allá de lo que dice el maestro, y eso está bien, excelente que lo hagan, pero ese material fue elaborado de manera didáctica y con la estructura para que el estudiante del MISPA pueda defender adecuadamente su fe. Por eso decía que hicimos un híbrido. De hecho, yo soy profesor me encanta la materia de hermenéutica y de homilética. Eso son dos materias, y agregue escatología, biología, demonología y lo que te queda, pero homilética y hermenéutica son dos materias que me apasionan. Entonces, tomamos los conceptos más importantes, que de hecho te edita un manual de hermenéutica y uno de homilética, que si le toca conmigo la homilética, entonces ese manual combinado con el material del MISPA para cada materia, ese material se diseñó, o lo diseñé pensando en los estudiantes. Estoy todavía en la parte conceptual. Hablemos del propósito de la apologética. Ahí, en los pilares, 1, 2, 3, el número 7, el pilar número 7, dice misión del propósito. No confunda el propósito de la parte conceptual con ese propósito, que más adelante lo voy a tocar. En este caso, este propósito de la parte conceptual tiene que ver en sí con el propósito de manera general que tiene la apologética bíblica. En el caso de la parte de los pilares, el propósito, vamos a hablar de lo que se quiere lograr con el tema que ustedes van a defender. Hago la separación, volviendo a la parte conceptual. Tiene como propósito la apologética 3 elementos fundamentales. Número 1, defender. En el folleto, el libro y demás dice defender la fe. Y ese es el punto. Usted va a aprender a defender la fe, no su fe. ¿Me están siguiendo? Porque una cosa es lo que usted cree y otra cosa es lo que en verdad es la fe. Son dos cosas muy diferentes. Como usted lo defendieron. No la defendieron. No. Hicieron una hazaña basada en su fe, que es diferente. ¿Ves la diferencia? Por eso que describe una serie de cosas que ellos hicieron. Se no estaban defendiendo. Ahora, el autor, al recopilar esas hazañas, es que está defendiendo la fe. El autor lo sabe, pero no los personajes que se mencionan en el capítulo 11. Es la diferencia. Entonces, son de las cosas que aquí vamos a manejar. Usted va a aprender a defender la fe. Y cuando yo hablo de la fe, permítame hacer una división rápido. Está la fe común, está la fe religiosa. Usted puede decir la fe intelectual, que se divide así. Y aquí hablemos del don de fe. Entonces, la fe común es la fe de salvación. Que creemos para que Cristo nos salve y creemos en Él. Ahora, la fe religiosa es diferente. Es cuando la gente, y déjeme diferenciar, la fe religiosa, no estoy hablando de los grupos religiosos, no estoy hablando de esa secta, estoy hablando de nosotros como evangélicos, como pentecostales. Entonces, la fe religiosa es aquel concepto que la gente vive inventando fuera de lo que es el don de fe. ¿Me entendieron? Repito, cuando hablo de la fe religiosa, no estoy hablando de las religiones. En cuanto a nosotros me refiero cuando la gente vive inventando basado en el don de fe. Bien inventando, me explico. La gente no entiende que el don de fe
trabaja en armonía con dos elementos fundamentales, o tres elementos, debo agregar uno, tres elementos fundamentales. Número uno, con tu relación y comunión con el Espíritu Santo. Porque Pablo, cuando le habla a los corintios de los dones espirituales, 1 Corintios 12, del 4 en adelante, dice que todos los dones son operados por el mismo Espíritu, es decir, que el Espíritu Santo es quien a través del vaso opera los dones. Eso indica que el don de fe se va a manifestar, o la medida de ese don de fe, que no tiene que ver con la fe común, sino que esta fe tiene que ver con creer que Dios puede hacer proezas, maravillas, milagros y demás, se va a manifestar al mismo nivel que hay una comunión, relación con el Espíritu Santo. Segundo elemento, el Espíritu Santo va a manifestar el don de fe en relación a la voluntad del Padre. Es decir, lo que el Padre en ese momento quiere hacer. Tercer elemento, Él va a manifestar el don de fe en relación a lo que establezca la palabra. Es decir, nunca Él va a manifestar el don de fe en algo que contradiga, número uno, la voluntad del Padre, y número dos, la palabra. Entonces, cuando un creyente está de inventólogo, declarando y que basado en el don de fe, cosas que no están en armonía con la voluntad del Padre o con la palabra, él no lo puede hacer. Por eso que estoy hablando de defender la fe. ¿Cuál fe? Entonces, esa es la fe de Dios. La fe intelectual, que ustedes saben, es una fe donde la gente solamente se queda en lo aéreo, en lo intelectual y en el conocimiento, pero no aterriza la práctica. De manera que básicamente dentro del seno de la iglesia encontramos la fe común, la religiosa, la intelectual y el don de fe. Herejías, aquellos que ya dieron historia de la iglesia, saben, manejan el concepto de herejías. Ella pregunta que una persona que malinterprete la Biblia y habló específicamente con relación a la salvación, si se pierde. Yo dije depende. ¿Por qué depende? Porque una cosa es que de manera inconsciente, o mi hermano dice de manera ignorante, alguien malinterprete los textos bíblicos y crea que es la interpretación correcta. Es un caso diferente a herejía. Ahora bien, alguien conscientemente sabe que el texto no está estableciendo lo que él está diciendo, pero él formula una doctrina, forma su propio grupo, entonces cae en una herejía y posteriormente al separarse en una secta. Entonces, si no se declara a tiempo, si puede en esa condición de ¿qué? De perderse. Porque mi hermana, la gente se va a perder. ¿Sabes por qué la gente se va a perder? Es si muere sin Cristo. Ahora bien, escúcheme para que no me malinterprete. ¿Qué sucede? Que la parte que a usted y a mí nos corresponde es cuidar ¿qué? La salvación. Entonces ahí es donde entran esos elementos negativos que nos van a empezar a empujar fuera de dónde? Fuera del regalo que es la salvación. Por eso a mí me corresponde ¿qué? Cuidar. Entonces ahí es donde esos elementos entran en función de provocar que yo pierda el regalo que a mí se me ha dado. Pero la salvación en sí, mientras la gente se mantenga en Cristo y con Cristo, ya sea en la última décima, centésima, milésima de segundo de su vida, el corazón ahí mismo, entonces se salvó. Pero si no le dio tiempo, no lo hizo, y si lo hizo y no lo hizo de corazón, se fue, se perdió. ¿Ves la diferencia? Por eso estoy diciendo, depende. Por eso hay elementos, Pablo decía, o los hebreos decían, porque uno dice que fue Pablo, otro dice que fue Apolo, decía de despojarnos. ¿De qué? Del pecado que nos impide coger con paciencia la carrera. Entonces, esas cosas sí pueden provocar que nos empujen fuera de dónde? Fuera del marco de la salvación. El número 2 sería
te dan las bases, los argumentos para presentar una buena defensa. Es decir, que a través de la política bíblica, usted va a tener base, fundamento, argumento, y aunque posteriormente, cuando entremos la parte del cuerpo de la tesis, voy a tener que mencionar los argumentos, permítame describirlos rápido, pero voy a hacer misión. Número 1, el argumento histórico. Usted va a tener argumento histórico. Número 2, argumento científico. Número 3, bueno, el 2 yo puse cultural, no hay problema, y el 3 científico. Y número 4, argumento lógico. Es decir, que usted va a tener argumento a través de la apologética para defender. Usted no va a decir, no, porque yo lo creo. No, porque a mí me enseñaron. No, porque yo nací en una iglesia que cree eso. No, usted va a tener base, argumento. Usted podrá hablar con propiedad. De hecho, ¿sabe qué se establece? Cuando la gente tiene base, habla con seguridad en público. Cuando un predicador no está seguro de lo que está diciendo, ¿y por qué lo vamos a negar a un maestro, un conferencista? La gente nota que no tiene, se le nota sin seguridad, se le nota esa desconfianza, más que él mismo no cree lo que está diciendo. Pero cuando hay base, hay fundamento, hay argumento, y cuando yo hablo de argumento, no estoy hablando de teoría, para que no me confundan una cosa con la otra. Reitero, cuando estoy hablando de argumento, no estoy hablando de teoría o filosofía, no hablo de eso. Ejemplo rápido. Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, punto, y ya. Vamos a un argumento ahí científico. Agregándole un elemento de argumento cultural, el que tiene que ver con el idioma. Aquí no voy a escribir porque reitero, cuando hable del cuerpo de la tesis, voy a escribir todos los elementos de cada uno de esos argumentos. Hay un elemento de argumento cultural que tiene que ver con el idioma. ¿Qué implica esto? Que Génesis 1:1, reitero, en el principio, para Bereshit, Elohim, Shamashim. No recuerdo la palabra para tierra, la hebrea, pero la demás era lidia. Lo que está implicando es, tomando el argumento científico y el elemento del argumento cultural, que es el idioma, ¿sabe lo interesante? En ese punto, en el punto de cuando concluye el versículo 1, al entrar al versículo 2, hablando gramatical y científicamente, reitero, en ese punto, hablando gramatical y científicamente, por ejemplo, la gramática enseña que después de un punto se hace una pausa un poco más prolongada que la coma, ¿cierto? Ahora, cuando usted va a la ciencia, escúcheme bien, la ciencia establece, y vamos a entender en debate en detalle porque simplemente es un ejemplo que estoy poniendo. Cuando usted va a la ciencia establece que la Tierra no tiene 6.000 años de existencia. Tiene más de 65 millones de años. Cuando usted va a la gramática ahora de Barea, hablando de hermenéutica, establece que en ese espacio, que gramaticalmente es una simple pausa, en nuestro idioma español, en ese espacio del 1 al 2, pasaron miles y miles y miles de años. Entonces, es un argumento tanto cultural con relación al idioma como científico. Entonces, esa es la idea, eso es lo que usted aquí va a aprender. Le pongo un ejemplo de argumento científico. Por ejemplo, Jesús decía, por más que te afane, no podrás añadir un poco de estatura. ¿Cierto? Está hablando de dos elementos científicos. Número 1, está hablando de matemática. Y 2, está hablando de, déjenme ver qué palabra utilizo, sí, está hablando de biología, y básicamente la parte de la biología que estudia la célula. ¿Por qué? Porque en el caso de la matemática, el polo era una medida que se usaba en esa época. Y está diciendo, por más que te afane, no podrás añadir una medida a tu estatura. Está hablando de algo numérico, está hablando de matemática. Pero cuando dice estatura, está hablando en cierto modo de
la composición celular. ¿Por qué? Porque se ha determinado que el crecimiento suyo y el mío se da como resultado de que las células o la masa celular crece hasta que llega el punto que llega al tope y entonces no crece más. Entonces, ya hay un solo argumento o dos argumentos científicos. Y eso es lo que ustedes y yo en apologética deberíamos siempre hacer. Tercer elemento del propósito de la apologética general, ya hablé del primero, que es defender la fe. Número 2, proveer la base de argumentos para una buena defensa. Y número 3, capacitar al creyente para que pueda defender la fe. Esa es la idea. La idea es que usted tenga los parámetros, usted tenga la base, tenga un esquema para defender cualquier tema de la Biblia. De hecho, estoy hablando de manera convencional o de manera tradicional. Usted le da la oportunidad a cualquier hermano de la iglesia para que defienda un tema y la iglesia lo va a defender en su iglesia, porque piensan como él, está en la misma línea de pensamiento. Si usted quiere, vamos a cambiar la línea de pensamiento y a colocar, está en la misma línea doctrinal. Ahora, saque ese mismo hermano, llévelo a una iglesia que no piense como él. Por eso es la idea de que la apologética nos capacita. Salimos de lo conceptual. De hecho, la apologética, en un gran porcentaje, depende de la hermenéutica. Es decir, todo lo que interpreta el hermeneuta, como se le llama el que interpreta la Biblia, entonces uso esos argumentos. Es imposible desligar a una apologeta de un hermeneuta. Tienen que ir siempre de la mano. Ahora, si la persona solamente es predicador, es diferente. Pero generalmente siempre la apologética no solamente se nutre de la hermenéutica. Porque de hecho, déjenme explicarle antes de entrar a los planes. El problema es que la hermenéutica es una materia práctica, igual que la homilética. Pero ¿cuál es el detalle? La hermenéutica te da las herramientas para extraer la verdad del texto. Pero el hermeneuta tiene que vincularse, a menos que sea teólogo, al teólogo. Porque la teología contiene la información que va a usar el hermeneuta, a menos que sea teólogo. Y aunque sea teólogo, hay un problema, porque la teología tiene muchas ramas. Por ejemplo, está la teología del Padre, está la teología, neumatología, angelología, demonología, eclesiología y demás. Eso es teología. Entonces, a menos que el hermeneuta sea un teólogo que domine todas las ramas de la teología. Y agregue escatología también. Entonces, por eso todas estas personas, el teólogo, el hermeneuta, el apologeta, trabajan en combinación. No pueden trabajar separados. Por eso, no es el punto de trabajarlo ahora, pero hay una parte que ustedes van a tener que trabajar en la apologética, se le llama antecedente. Ustedes van a tener que trabajar esa parte. De hecho, dentro de los pilares de la apologética es el número 8, el punto número 8 que voy a tocar. El 7 ya les dije que es el propósito y así en ese mismo orden. Si tienen alguna duda, es un momento. ¿O alguna pregunta? Una pregunta. Una mente teológica, por lo menos subdesarrollada. Ok, respondiendo a mi hermano. La primera vez, vamos a separar dos conceptos. Una mente desarrollada y una mente subdesarrollada. Vamos a poner ejemplo con dos países, Estados Unidos y el nuestro. Estados Unidos es un país desarrollado. Nosotros estamos en vías de desarrollo. ¿Ves la diferencia? Entonces, llega un momento en la iglesia que encontramos esos niveles. Una mente que es subdesarrollada y una que está desarrollada. ¿Me entendieron la idea? Reitero, los países subdesarrollados, entramos nosotros, Haití y demás, pero los países desarrollados, Estados Unidos, China y demás.
Él mencionó de sustentar su mente en una doctrina. Dice que divide esto, porque ahí siempre ha habido confusión con eso, toda la vida. Por ejemplo, doctrina bíblica. Escúcheme bien. La doctrina bíblica es la doctrina que define la identidad de la iglesia, no de un concilio, no de un movimiento, no de una congregación. Reitero, doctrina bíblica son los principios que definen la identidad de la iglesia. No dije las iglesias, dije la iglesia porque hablo en singular, hablando del cuerpo de Cristo. ¿Ves la diferencia? Si digo las iglesias, estoy hablando de las congregaciones. Por eso, la doctrina bíblica tiene un elemento esencial y es los principios eternos. Algunos le llaman principio bíblico, yo prefiero para diferenciar de llamarle principios eternos. ¿Por qué eternos? Porque son principios, ¿recuerdan esto del contexto? Cuando hablo de contexto, aquí no me mezcle, porque no estoy hablando de contexto histórico, contexto cultural, no. Cuando hablo de contexto, hablo con relación al texto, al versículo como tal. Entonces, con relación al versículo como tal, hay dos tipos de contexto. Reitero, cuando hablo de contexto, no hago el mismo planteamiento como se contempla en la hermenéutica. Porque la hermenéutica, cuando te habla de contexto, te habla de contexto histórico, cultural, gramatical, teológico y demás. En mi caso, para el ejemplo, hablo del contexto de los versículos, me explico, de Juan 3:16, Juan 3:15. Entonces, en ese sentido, hay dos tipos de contexto. El contexto inmediato es los versículos dentro de ese capítulo que giran alrededor del versículo que usted está trabajando. ¿Me explico? Juan 3:16. Los versículos que están antes de Juan 3:16, pero dentro del mismo capítulo, y los que están después de Juan 3:16, son su contexto inmediato. Ahora, el contexto remoto general de la Biblia es todo el libro y se extiende a toda la Biblia. Ahora me explico, vuelvo aquí. Decía que la doctrina bíblica está formada por principios eternos. ¿Qué significa esto? Que para que sea una doctrina bíblica que le da identidad a la iglesia, ese principio debe de estar refrendado o establecido en toda la Biblia, aunque cambie en la forma, pero mantenga el fondo, hablando de un término legal. Aunque se presente de otra manera. Me explico, ya que hablamos de la fe. La fe. Dice que Abraham creyó y fue contado por justicia. Pero ¿por qué Abraham creyó? Porque salió, porque Dios le dijo sal, pero él no sabía para dónde iba al principio. Es como Dios presentó la fe en el caso de Abraham, diciéndole que saca de un lugar. Pero hay otro ejemplo de Abraham. Dios le dijo, ¿sacrifica a quién? A Isaac. Ve, Abraham sabía, porque le dijo a Isaac, cuando Isaac le dijo, Padre, está la leña, está el fuego, está demás, y el cordero. Abraham dijo, Jehová proveerá. Es decir, que ve el elemento de la fe, pero mostrado en qué? Mostrado a través del sacrificio de Isaac. Y así debe encontrar la fe en toda la Biblia. Entonces, es un elemento que se convierte en la doctrina o parte de la doctrina bíblica, porque está en todo el texto, o en toda la Biblia. Pero cuando vamos aquí al contexto inmediato y hay una enseñanza que nada más se queda ahí, no se puede usar como un elemento de la doctrina bíblica, sino es un elemento que hay una enseñanza que se puede sacar de ella. Pero no se puede usar como un elemento de doctrina de la iglesia. ¿Ves la diferencia? Entonces ahí es donde entra mucha de la confusión, que la gente toma un versículo y dice, no, porque ahí dice tal cosa, no, pero si no está refrendado en toda la Biblia, no es parte de la doctrina. Por eso Pablo fue bueno, porque Pablo iba al Antiguo Testamento, tomaba los elementos, por eso Pablo dijo que el Antiguo Testamento, o hablando del tabernáculo obviamente, y los sacrificios y demás, era sombra lo que venía, es decir, que había elementos ahí que se podían tomar, pero no todos. Porque imagínense, por ejemplo, si hablamos de la ley, son 613 mandamientos que tiene la ley, 613 mandamientos, no son 10, son 613.
Hay un mandamiento, si una gente está en contacto con un muerto. Entonces, todos esos mandamientos no se podían tomar. Por ejemplo, amarás al Señor, tu Dios, es un elemento que se trata en toda la Biblia, pero el elemento que si está en contacto con un muerto. Dígame. Ahora, hay enseñanzas que podemos tomar de ahí, pero no como doctrina bíblica. ¿Ves la diferencia? Entonces, vuelvo aquí ahora. Doctrina cristiana. La doctrina cristiana, que arriba decía que define la identidad de la iglesia. En este caso, la doctrina cristiana define la identidad de las iglesias o congregaciones o los movimientos, los concilios. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de la doctrina cristiana con elementos o normativas que se entiende que le dan identidad a esa iglesia o a ese movimiento o a esa congregación. Por eso que hay una mezcla. ¿Cuál es el problema? El problema no está que haya la mezcla, porque obviamente todo el que pone una casa dice, bueno, mi casa yo quiero pintar de azul. Eso es normal. Ahora el problema es cuando la pintura de azul yo la presento como que es un elemento bíblico, un elemento de la doctrina bíblica, y no una separación. Y le digo a la gente, mira, ustedes saben que el mismo pinta el azul porque se ve más bonito, y el azul representa el cielo, y representa entonces que estoy más cerca de Dios. ¿Ves la diferencia? No, el problema es que muchas veces tomamos ese concepto y se lo vendemos a la gente como que está aquí arriba. Y la confusión. Entonces, ya la dogmática, ustedes saben que es la regla, un conjunto de reglas, que la gente ni está aquí, pero la gente lo pone como regla. Por ejemplo, vamos a cantar el coro de un devocional. O, por ejemplo, que le damos el culto de altar, tiene que ayudar a obligar el culto de altar. Y entonces, todo el que se pague adelante quiere predicar, cantar, ministrar y profetizar. Y demás, eso es dogmática. Y queremos atribuirse a la dirección del Espíritu Santo. Por eso es que llega un punto que una mente no subdesarrollada, que tiene un alrededor. Si quiero decir hasta que el pueblo cambie. No, porque hay que ser realista. No vamos a estar por eso cuando ustedes saben que es así. ¿Qué tal en su iglesia, por ejemplo? Dios permite que su mente es una mente desarrollada junto a un conjunto de personas, una mente subdesarrollada o en vía de desarrollo. Ustedes saben cuando usted se va a pasar poco. No. Ahora, todo con respeto, con altura, todo. Y en el orden de vida. De manera que ya salimos de la parte conceptual. Hoy solamente voy a tocar 2 puntos para que usted vaya trabajando. De lo que son los pilares, que son 8. Voy a tocar el 1, que es el tema, 2, delimitación del tema. Tenemos el primer pilar, el tema. Cuando hablo del tema, hablo de manera general. Fíjense, una cosa es el tema, y otra cosa es, algunos dicen su tema, pero como estamos hablando de tesis o defensa, que es lo mismo, la palabra correcta sería delimitación del tema. Por eso voy a ponerlo aquí. Este es el 1, ¿cierto? Y este es el 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí pongo delimitación. Ustedes, como predicadores, siempre han trabajado en todos puntos. Predicadores, maestros, evangelistas. Me explico, por ejemplo. Hay una campaña de 3 días y le ponen un tema. Y a usted lo invitan. La campaña, el tema es, qué sé yo, déjame un tema ahí. Vuelve a casa. No, pero usa más ese para darle los hermanos. Lo que pasa es que vuelve a casa es más clásico. Sí, pero fuera de los hermanos, ¿no? Ya, pueden escucharlo. Ya, como que llama. Porque de que vuelve a casa uno piensa que en el hilo tónico de una vez. Entonces no, él dice, espérate, fuera de los hermanos. Esto que hilo. Espérate. La gente no va a decir. Entonces, claro, no es el tema que vamos a trabajar, simplemente como ejemplo. Entonces, suponiendo que la actividad es de 3 días, 4 días, y a usted lo invitan, y le dicen, mi hermano, le una carta o vía telefónica, dice, el tema es fuera de lo humano. Le tiene 3 noches que predicar. ¿Qué usted hace? Usted subdivide el tema. De eso se trata la delimitación del tema.
Es decir, tengo el tema general, el general sería fuera de lo humano, es algo general. Pero ahora yo voy a tocar ciertos elementos de fuera del humano y cada uno de esos elementos se convierte en una delimitación del tema. De manera que ahora este tema yo lo voy a borrar porque necesitamos, recuerden que yo les decía al principio que van a preparar una tesis y el último lunes de clase la van a defender. Si te entiendes bien algo, claro, una tesis colectiva. Nos vamos a reunir todos para hacer una tesis. Exacto, eso lo dije al principio, y con su antitesis y el último lunes de clase la van a defender. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora. Ya salimos de los conceptos. Ahora vamos a trabajar nuestro tema general de la tesis. La última división del contenido de la clase es la antitesis. La antitesis se prepara de la siguiente manera. Número 1. De la parte de los antecedentes que vamos a trabajar el próximo lunes, de los antecedentes que saca información para su antitesis. Porque los antecedentes, cuando usted los busca, siempre hay cuestionamiento. Entonces usted toma los cuestionamientos de ese antecedente y lo va escribiendo debajo del tema de antitesis para que luego pueda usarlo. Otra cosa, lo que te digo. Cuando hay punto encontrado, cuando se está preparando la tesis, eso también se escribe, porque van a ser parte del contenido de la antitesis. Otro punto interesante, cuando hay dudas, o sea, punto que si uno hay duda, usted también lo va escribiendo. Y de esa manera, al final de la tesis, que usted tiene material, lo que tiene que organizarlo para tener la antitesis. Vamos a tomar un tema, yo decía que podamos usarlo, que quede también como referencia. Por ejemplo, yo recuerdo que el primer tema de la tesis que se hizo fue acerca de la santidad interior. La segunda tesis que se preparó aquí fue sobre la salvación del alma. Así que hay dos temas interesantes. Ella dice, transformado por Jesús. Vamos a llevar un consenso. ¿Otro tema más aparte de eso? Ese, vamos a trabajar ese. No, vamos con eso. No es por eso, es que recordé cuando lo mencionó, porque alguien que estudió aquí en el MISPA recientemente, la semana pasada, le dijo que hay dos grupos que tienen un debate sobre ese asunto, si la iglesia se va o no se va, si va a pasar o no va a pasar. Están programando una actividad y se va a dar mal porque hay diferencia. Hermanos, es uno de los temas que de nosotros mismos, ¿cuántas posturas yo conozco? Que es la que se va antes, medio, que es la que se va a mitad, la post que se va después y la milenial. Ahora, cuando se habla de la salvación, usted va a tener que hablar de escatología, va a tener que aplicar hermenéutica, va a tener que aplicar una serie de elementos. Entonces, es un tema mucho más amplio para trabajarlo en cuanto a apologética. Para la materia en sí, la iglesia, si va a pasar o no, te da un abanico de ideas más amplio. Es el punto aquí. Temas como eso, que son más controversiales, usted va a tener que emplearse a fondo. Pero lo más que va a decir el infierno a la gente, ¿sabe qué va a decir? Bueno, hermano, Dios no es justo para mandar a la gente para el infierno. Ese es el punto. Te lo digo porque ya yo trabajé. ¿Por qué no hablamos de insistió Jesús? No. Porque a menos que hayan dos, siempre aparecen dos o tres en la iglesia, pero hay un consenso general. Incluso hasta en la sociedad hay un consenso general de la existencia de Jesús. Pero el tema de la salvación, que nos considera a nosotros como iglesia, hay mucha la tribulación de la iglesia. De hecho, es tan así que analice cómo la gente predica de Mateo 24, cómo la gente habla de las 10 vírgenes. No, porque esas cuatro corrientes que mencionamos están dentro de la iglesia, no están fuera. Ahora ya, el concepto del infierno lo que encontrar afuera de la iglesia. Y el punto, tanto dentro como fuera,
es que Dios no es injusto para mandar a la gente para el infierno. Porque la gente va a decir, bueno, que me un basurero en Israel y demás. La narración de Lucas es una parábola. Tenemos nuestro tema general. La iglesia pasará. Se supone que si pasará, obviamente se va a cuestionar si pasa o no pasa. Señores, yo dije cuando mencioné el tema de delimitación que este es un tema general. Este es el general. Ahora tenemos que delimitar el tema. Ahora tenemos que ver de ese tema qué es lo que vamos a defender. ¿Ven la diferencia? Por eso al principio, cuando pusimos el tema de fuera de lo humano, dije que ahora ese tema había que subdividirlo y puse el ejemplo de un predicador que lo inviten a una iglesia, que tenga cristianos de campaña, le den un tema que él va a subdividir y que cada subdivisión que va a predicar durante cada noche se convierte en ¿qué? En la delimitación. Por eso es que este tema es el general. Eso no significa que usted va a hablar de todo lo que implica que la iglesia va a pasar por la tribulación. Ahora tenemos que delimitar, en otras palabras, qué parte de ese tema es que queremos hablar. ¿Por qué? Porque cuando vemos el tema de manera general, bueno, si estuviera en una clase de homilía, pero ¿sabes cómo le llaman a esto? Ya una homilítica más avanzada que la que se da en un instituto. Se le llama hipertema, porque es el tema general que abarca todo lo que tiene que ver con la gran tribulación. Se llama hipertema, que es lo que a nosotros nos interesa ahora, ese tema. Ahora, alguien puede preguntar, es decir, pero a lo mejor sería que una vez colocar el tema del pecado y estudiarlo. No. ¿Por qué? Porque la idea es que en este tema general, usted tiene que tener un conocimiento ¿qué? General de lo que abarca este tema. Por si acaso alguien le hace o le formula una pregunta, usted tenga la capacidad de decir, no, mi hermano, escúcheme, ok, eso está dentro del tema general de la iglesia con relación a la gran tribulación, pero nosotros vamos a concentrarnos en tal punto. Usted no quiere en el aire. Por eso es que se delimita el tema en la apologética, para que usted se dé la obligación aquí primero de tener un conocimiento general. Eso viene siendo como un libro. Debe escribir un libro y siempre se recomienda, aquí lo que escribe el libro se les recomienda, que la última parte que se escribe, ¿sabe cuál es? La parte introductoria. De hecho, en un trabajo, ¿por qué? Porque la introducción no es la recopilación. Exacto, entonces, si usted no lo ha terminado, ¿cómo usted puede tener una introducción completa, acabada? Eso mismo pasa aquí, mi hermano. Que esto viene siendo que usted tiene que tener una idea general del tema. No es que usted va a hablar de todo. No, por ejemplo, hablemos de acto de santidad. Es un tema general. Pero usted va a saber que está la santidad interna, la santidad externa, está la santidad congregacional, está la santidad de un concilio, está la santidad universal. Pero usted tiene que tener un conocimiento de eso. No es que usted va a hablar de todos esos tipos de santidad, por eso que se delimita.